Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Damos inicio al evento de la presentación del libro La representación sustantiva de las mujeres en las legislaturas subnacionales en México, de lo descriptivo a lo sustantivo, de Lorena Vázquez Correa. Y para eso, pues, doy la bienvenida a las personas que se encuentran aquí, a la profesora Mariana Moranchel Pocaterra por aceptar ser nuestra comentarista, desde luego también a Jessica Colín, que es profesora y también por aceptar la propuesta, a la propia autora del libro, Lorena Vázquez, y desde luego a nuestro jefe de la división del Departamento de Estudios Institucionales, Jorge Culebro. Sin más, bueno, voy a ceder el uso de la palabra a Jorge para que pueda inaugurar este evento. Muchas gracias, doctora Ana Cristina, la oportunidad para inaugurar este evento. Y antes de inaugurarlo, pues de darle la bienvenida a la doctora Lorena, bienvenida a esta universidad, a este campus. Estamos muy contentos de que esté con nosotros y todavía más contento de que tengamos ahí algunos puntos en común con otras investigadoras y todo eso, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que es muy importante tener esos espacios de acercamiento con otras instituciones en esos temas, y para el departamento estamos muy contentos, orgullosos y felices, y ojalá que podamos seguir impulsando este tipo de eventos y tener a personalidades como ustedes con nosotros. Y yo espero y estoy casi seguro que esa no va a ser la última vez que estemos por acá, llevará otros temas, sino otras presentaciones. Seguramente el año que entra, como cada año tenemos nuestra semana de Derecho de Administración, esa vez va a ser en abril para que no sea a finales del año. Entonces, para esas fechas ojalá podamos contar con su presencia, y tanto en esas fechas como en otras, estamos contentos de que esté con nosotros, la más cordial bienvenida. Esperemos que esta no sea la última, y bienvenida a su casa, que es la casa del tiempo de todos nosotros. Muchas gracias, bienvenida. Y bueno, si no hay otra cosa, pues procedo a inaugurar este evento, que también me parece muy importante, bueno, no solamente porque se trata de un evento de profesoras del departamento, además el tema es muy relevante en términos de los tiempos, de los temas, y también para el departamento y para la carrera y para todos nosotros y todos ustedes también. En esta ocasión tenemos la presentación del libro La representación sustantiva de las mujeres en las legislaturas subnacionales en México, de lo descriptivo a lo sustantivo. Y independientemente del tema que se va a comentar, generalmente uno pone mucha atención a la legislatura federal, y en este caso, al abundar sobre las legislaturas subnacionales, creo que vamos a encontrar cuestiones muy interesantes a lo largo del libro. Y si no hubiera otra cosa, también agradecer a las doctoras Jessica, Mariana y Ana Cristina por el evento, y pues declaramos inaugurado la presentación del libro La representación sustantiva de las mujeres en las legislaturas subnacionales en México, de lo descriptivo a lo sustantivo, de la doctora Lorena Vázquez Correa. Muchas gracias y bienvenidas. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Desde luego, reitero lo que comentaste, que es importante que la universidad realice este tipo de eventos con otras instituciones, porque eso habla, pues, de que estamos en sintonía, ¿no?, con las publicaciones de libros más actuales, y esta no es la excepción, tratándose del libro de Lorena Vázquez. De hecho, como también lo comentó Jorge, pues el tema es muy relevante y pertinente, y vamos a escucharlo de voz de nuestras comentaristas. Entonces, muchas gracias, Jorge, y sin más cedo el uso de la palabra a Mariana. Nada más voy a presentarla brevemente. Como ustedes saben, la doctora Mariana Moranchel Pocaterra es profesora ya de muchos años en esta universidad.
Ella también es magistrada de la sección especializada en materia de responsabilidad de los servidores públicos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de México, y agradezco, Mariana, que hayas tomado en consideración esta invitación y que me hayas ayudado con toda la organización del evento. Estoy segura que tus comentarios al libro van a ser muy productivos y muy pertinentes para Lorena. Muchas gracias y adelante. Pues muy buenos días a todas y a todos. Quiero hacer primero un breve resumen del día de hoy. Esta mañana celebramos en el país la aparición mariana en el Cerro de Tepeyac, y que, de acuerdo con el Nicam Mopagua, atribuido al indio Antonio Valeriano, celebramos los 493 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. México, el 85% de la población es una población católica, el resto podría ser otras religiones, pero el que más o el que menos cree en la Virgen de Guadalupe, con independencia del credo que tenga. Así que el día de hoy me parece que es muy importante y había que mencionarlo. Agradezco la presencia del doctor Culebro en este evento, es nuestro jefe del departamento, de lo que hoy les explicaba a algunos de mis alumnos, de estudios institucionales, y, con el que pueden acudir si tienen algún problema en la licenciatura. Ahora sí ya lo conocen en vivo y a todo color al doctor Culebro. Y bueno, sí, también le agradezco a la doctora Ana Cristina que me tomara en cuenta para poder hacer esta presentación, y también agradezco estar aquí en la mesa con la autora, con la doctora Lorena Vázquez y evidentemente con la doctora Jessica. Curiosamente somos 4 mujeres y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con perspectiva de género, y eso me parece que es muy, muy valioso. Bueno, lo primero que voy a hacer, y eso porque me tocó abrir, es hablar un poco de la biografía académica de la doctora Lorena Vázquez Correa. Ella actualmente es investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestra de Estudios Sociales en Procesos Políticos por la Unidad Hermana, que es la Unidad de Iztapalapa de la UAM, y licenciado en Filosofía también de la UAM Iztapalapa. Así que ella es parte de esta comunidad universitaria, así que le damos también la bienvenida. Sus líneas de investigación se centran sobre todo en materias de género y política. Principalmente lo que le interesa a la doctora Lorena es la representación de las mujeres y las agendas feministas en el ámbito legislativo. Ha escrito en revistas internacionales como la Feminist Journal of Politics, o en capítulos de libros académicos y en columnas de opinión en el Washington Post, en el blog de Nexos, y en un blog que es muy común ahora mismo leerlo, que es Animal Político. Bueno, como saben, esta es una presentación de un libro. ¿Y qué significa presentar un libro? Eso que yo siempre estoy con definiciones. Bueno, pues dar a conocer, en este caso a la comunidad universitaria de la UAM, a nuestra Casa Abierta al Tiempo, un texto publicado este año por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2024. Como ya lo mencionaron y lo voy a repetir, es la representación sustantiva de las mujeres en las legislaturas subnacionales en México, de lo descriptivo a lo sustantivo. El título de entrada es muy sugerente, porque sabemos que tiene que ver con todo este movimiento que ya tiene algunos andares, puede ser más de un siglo, que pues está dando la vuelta de que las mujeres participen en todos los ámbitos y evidentemente en el ámbito político. Claro que digo que esto ya tiene más de 100 años, aunque en el caso de México las mujeres pues no tenemos muchos años este derecho a votar. Ya lo tenemos ahora, pero la andadura ha sido muy importante. Bueno, el texto se divide en una introducción, 4 capítulos, una conclusión, y sobre todo lo interesante es que tiene unos anexos de estudios que ella ha hecho a partir de índices y de estadísticas que ha obtenido. Básicamente llega hasta 2018 y evidentemente tiene un apartado de fuentes de información muy rica que merece la pena revisar, sobre todo a quien le interese este tema.
En términos generales, ¿de qué va este libro? Bueno, pues aborda la evolución y el impacto de las políticas de igualdad de género en México y en América Latina. Evidentemente se centra mucho más su estudio en México. Destaca la inclusión de las mujeres en espacios de decisión política. Menciona que aunque ha habido un aumento en la representación descriptiva de mujeres en legislaturas, esto no siempre se traduce en una mayor representación de sus intereses. La reforma constitucional de la que ella menciona en la paridad de género de 2014 en México lo toma como el punto focal o central en donde se establece la paridad, la obligación de la paridad en las candidaturas legislativas, tanto a nivel federal como a nivel local, y lo cual ha tenido un efecto positivo después en la aprobación de leyes secundarias. O sea que, ¿qué es lo importante? En principio, tener un grupo importante de mujeres que sean legisladoras, que vean a partir de su propia visión la forma de generar leyes que beneficien la perspectiva de género y el derecho humano de las mujeres dentro de todos los ámbitos, ¿no? Me toca dos capítulos, voy a ser muy breve para darle paso a mi compañera Jessica y a la autora, obviamente. El primer capítulo centra su atención en el tema de la representación sustantiva de las mujeres, lo que implica que las y los legisladores deban llevar a cabo acciones conscientes y deliberadas para hablar y actuar en favor de las expectativas, necesidades e intereses de las mujeres. Según la autora, esta representación sustantiva se puede entender desde dos perspectivas, y esto me parece muy importante de este libro a destacar. Una, como un proceso que se enfoca en el comportamiento y en las actitudes de los legisladores, y como resultado que se centra en los cambios de las políticas públicas que beneficien a las mujeres. También la representación sustantiva puede ser feminista, promoviendo por un lado la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, o no feminista, simplemente para que no se les restringan sus derechos y libertades. En este sentido, ella hace una acotación importante sobre esta representación de mujeres con perspectiva más feministas y las no feministas. Las primeras, entonces, son aquellas que se enfocan en políticas que buscan la igualdad de las mujeres en roles familiares, laborales y educativos, así como en la expansión de sus derechos reproductivos. A decir de la autora, de la doctora Lorena, estas políticas responden a los intereses progresivos de las mujeres y promueven su igualdad en diversos ámbitos. Pero por el otro lado, la representación no feminista se refiere a políticas conservadoras que restringen las libertades de las mujeres en términos legales, políticos y sociales, y que no promueven la igualdad de derechos con los hombres. Estas políticas pueden limitar las oportunidades y derechos de las mujeres, manteniendo estructuras tradicionalmente de desigualdades. Como dije, este libro, y también ya lo mencionó la doctora Ana Cristina, es muy pertinente por los tiempos que corren. Ella hace un análisis, evidentemente, de una reforma constitucional en 2014 sobre la paridad de género en materia política. Y ella, bueno, pues es lo que les digo, establece cómo los congresos, tanto los locales como el federal, deben de estar conformados e integrados con mujeres, con estas perspectivas femeninas para mejorar la condición de las mujeres. Y esto es así y fue una realidad. En 15 de noviembre de este año, 10 años más tarde, se acaba de publicar una reforma constitucional que ya se aprobó por la mayoría se aprobó por unanimidad tanto en la Cámara de Senadores como en el Congreso de los Diputados, en donde se establecen varios derechos para las mujeres. Y ahí se habla justamente de esta idea de la igualdad sustantiva, de la perspectiva de género, del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que si bien había una ley, ya queda situada en el foco de una constitución esta idea de que las mujeres debemos de vivir una vida libre de violencias y evidentemente un punto importantísimo para nosotras, que es la erradicación de la brecha salarial por razones de género. Me parece que a partir de la lectura de este texto
de Lorena es fácilmente entendible cómo ha cambiado nuestra sociedad. Bueno, tan ha cambiado que tenemos a la primera mujer mexicana como presidenta de la República, y esta es justamente ella, el 3 de octubre, muy poco tiempo después de que tomó posesión del cargo, envía esta iniciativa, que es también acogida tanto a nivel del Congreso de la Unión como también a nivel de los congresos estatales. Y bueno, pues esto va a ser un parteaguas en nuestro país. Evidentemente tenemos lo que siempre se llama este techo de cristal también en las zonas de decisión, pero bueno, la mitad prácticamente de las secretarias de Estado son mujeres, y entonces lo que se espera es que con esta perspectiva más feminista se busque mejorar los derechos de las mujeres. Tengo muchas cosas que decirles, pero el tiempo apremia y ustedes después tendrán clase, así que de momento le dejo aquí, y pues muchísimas gracias y felicidades a la doctora Lorena Vázquez Correa. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por tus atinentes comentarios. Estoy segura que servirán mucho a Lorena para luego responder a ellos. Desde luego, algo que sobresale y que ya mencionaste es la necesidad de que exista este tipo de reformas, pero que además se sigan implementando. Y es que Lorena lo menciona en su libro. No sirve de nada que exista esta tendencia de la reforma constitucional de 2014, la representación de las mujeres, si después pasa que ellas en los puestos de elección popular o en los cargos, bueno, el tiempo que duran es muy corto, no tienen o posibilidad de participar en las reformas, etcétera. Entonces, por eso, y de ahí el nombre, de lo descriptivo a lo sustantivo, que es realmente importante. Yo solamente agregaría a lo que dijo la doctora Mariana, evidentemente que hay un techo de cristal y también otro término como se le conoce al piso pegajoso, el hecho de que las mujeres ya una vez accediendo a los puestos importantes, pues sigan teniendo la mano en el cuello, con lo cual no pueden desarrollar en efecto sus responsabilidades u obligaciones porque no se los permiten. Entonces ya no solamente es acceder al puesto, sino que también puedan ejercer de liderazgo en ese puesto que han adquirido. Desde luego es un libro muy enriquecedor, porque si ustedes lo ven, de hecho les hemos pasado, Lorena ha compartido con ustedes un código QR con el que pueden descargar el libro, se darán cuenta de la cantidad de datos, de la cantidad de análisis cuantitativo que utiliza Lorena y también de las descripciones que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, es verdad lo que ha dicho Mariana y agradezco mucho su participación. Ahora paso la voz a la doctora Jessica Colín, quien también es egresada de esta universidad, como ustedes saben, y además profesora también de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me consta que Jessica es una fiel defensora de los derechos de las mujeres, no solo en el ámbito universitario, sino también fuera de él, porque he sido testigo de su participación en congresos, en artículos que promueven el empoderamiento de la mujer. Entonces, es por eso que además de Mariana, no había otra voz autorizada para compartir sus comentarios que la de Jessica. Jessica, muchas gracias por aceptar participar en esta presentación del libro y sin más, pues te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Ana Cristina. Estoy muy contenta, como ya lo adelantaban mis queridas colegas aquí en la mesa, muy orgullosa de tener en las manos un texto que es evidente se trabajó por muchísimo tiempo, ¿no? No puedo decir que fueron meses, porque sin duda alguna no fueron meses, fueron muchos años y seguirán siendo muchos años también en los que la autora seguirá reflexionando, seguirá trayendo al presente y actualizando lo que ya está plasmado en este texto publicado, como ya lo señalaba la doctora Mariana Moranchel, precisamente en este año 2024. Pues agradezco, por supuesto, la invitación y, bueno, pues la presencia de todas y todos ustedes aquí esta mañana. Quisiera comenzar y retomar ahora un comentario que hacía la doctora Mariana Moranchel.
Efectivamente, nuestra historia constitucional ha legado muchísimas evidencias que no solo hablan del logro del acceso de las mujeres a la obtención de derechos, en este caso hablando del libro, derechos políticos, ¿no? Derechos político-electorales. Y aquí, solo porque lo mencionaba ahora Mariana, y justo era una de las citas que yo tenía, porque me pareció muy importante partir, o me parece muy importante partir siempre de las reflexiones y de los hechos que tenemos a la vista en el presente que nos ha tocado vivir, siempre tener una mirada hacia el pasado, porque en ese pasado solo será posible traerlo con aprendizajes y con cosas que más bien nos hacen seguir avanzando en términos sociales e individuales, ¿no? Entonces, si pensamos que una de las últimas reformas a la Constitución hablando de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres se publicó apenas hace 2 semanas, el 15 de noviembre, de este año 2024, y si nos remontamos a el análisis que hace la doctora Lorena Vázquez en este texto partiendo de una reforma constitucional de 2014, pues tendríamos que irnos un tanto más atrás para saber qué discutió el Congreso Constituyente que creó esta Constitución, que sesionó un par de meses entre 1916 y 1917. Y en una de esas sesiones, en donde precisamente mujeres que estaban siendo también involucradas y partícipes de esas deliberaciones únicamente con su voz, no con su voto, no con una participación efectiva ni sustantiva, señalaron que las mujeres debían tener ya en ese texto constitucional consagrado su derecho al voto. Y lo que dijeron los congresistas, lo que dijeron los diputados constituyentes fue esto, y cito: la actividad de la mujer no ha salido del núcleo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado, de los miembros masculinos de la familia. Las mujeres no sienten, pues, la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido. Esto lo dijeron hombres en 1917. Pasaron un poquito más de 100 años para que hoy estemos discutiendo por qué es importante que las mujeres se involucren en la deliberación política, por qué es importante impulsar en todo momento reflexiones, y por eso resulta muy relevante este texto que tenemos en nuestras manos y que ustedes también pueden descargar de manera gratuita, ya por allí está circulando un código QR. Pero ¿por qué resulta entonces importante seguir enfatizando en el impulso que se debe dar desde lo local a políticas que en realidad lo que promueven es un bienestar colectivo y ciudadano, ¿no? Entonces, hablando particularmente del contenido del libro y del gran valor que sustenta, pues tiene una metodología impecable, un análisis cuantitativo sumamente valioso. La doctora Lorena Vázquez se dio a la tarea de revisar 43.528 decretos publicados por 64 legislaturas que expidieron estos decretos entre el año 2011 y 2019. Y a partir del análisis de estos poquito más de 43,000 decretos, pues se concentró en 2.335 que justamente particularizaban temas relativos a mujeres, a género, a igualdad, a niñas y a derechos. Entonces, vean ustedes, de ese cúmulo de poco más de 43,000 decretos, solo 2,000 concentraron temas relativos al género. Y lo que demuestra la doctora con su análisis es que en gran medida estos decretos fueron posibles pues por la negociación, la deliberación que las mismas mujeres legisladoras pudieron impulsar dentro de sus propios congresos locales. Entonces, estamos frente a un
cambio muy importante en la conceptualización también de la labor y de la participación femenina en estos espacios públicos. No ha sido, por supuesto, para nada sencillo. Yo desde la historia del derecho he procurado profundizar precisamente en estas conceptualizaciones estereotípicas, en estas conceptualizaciones también atávicas, que han señalado a la mujer como un arquetipo que solo debe cumplir con ciertas labores, principalmente del hogar, ¿no?, domésticas, de cuidado. Si ahora vemos cómo se incorporan las mujeres en la política, y lo señala la autora, pues dentro de esa política legislativa presiden, por ejemplo, comisiones dedicadas a precisamente estos temas de cuidados, temas que se atañen inherentes o que son propios de las mujeres, ¿no? Y lo cual viene, por supuesto, como les repito, de una historia bastante añeja en nuestro país, perdón. Y bueno, pues ya para concluir, pues bueno, no me queda más que felicitar a la doctora Lorena Vázquez por este análisis. Me parece que siempre la reflexión académica es muy importante para impulsar esa otra labor que también tenemos como profesoras, como profesores, como personas dedicadas a la enseñanza, que es precisamente llegar a quienes se están formando en distintas disciplinas, no solo la jurídica, ¿no?, pero que es importante que ustedes, que son tan jóvenes, incorporen estas reflexiones también para formarse un criterio, para formarse un intelecto que, como les repito, debe estar siempre apegado a esa igualdad sustantiva. Muchas felicidades y muchas gracias. Jessica, muchas gracias por tus comentarios. En efecto, como bien comentas, pues desde luego es importante la reflexión histórica que haces, ¿no? 1916, 1917 y ahora hace 2 semanas viendo la necesidad de incorporarlo ya a nivel constitucional y seguir discutiendo, ¿no?, porque además estos temas no se agotan nunca. Entonces es importante también mirar desde esa pues desde esa historia o desde ese marco conceptual y pensar qué es lo que viene, porque si bien es verdad que ahora estamos avanzando hacia la incorporación de reformas y de materias, también es importante que no bajemos la guardia y que sigamos involucrando y luchando por lo que sigue, ¿no? Aún nos queda por lograr la igualdad de género. Los alumnos que están aquí, que saben que es un objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 debido a su importancia, no solamente en México, sino a nivel mundial. Bueno, y con esto pues voy a ceder el uso de la voz a la doctora Lorena Vázquez. Tengo que comentar que Lorena y yo coincidimos en los estudios de doctorado, en donde tuvimos ahí algunas discusiones y debates, algunas veces acaloradas, sobre determinados temas, y desde ahí yo la verdad es que noté que Lorena tenía una capacidad de análisis, de síntesis y de reflexión muy importante, y me pregunté, ¿esta chica de dónde viene? Y luego cuando me dijo que venía de la UAM, yo dije, yo tengo que conocer la UAM, ¿no? Porque si tiene esa capacidad de reflexión, pues es que viene de una universidad seria. Y es así porque yo siempre invito a los estudiantes a que tomen estos ejemplos para su propia vida. Es decir, que las universidades públicas son importantes como centros de transformación social, y luego ustedes también imagínense que puedan regresar a su propia alma mater o a su propia casa con un libro, ¿no?, como ha hecho Lorena. Entonces, esto no es algo sencillo, porque además este libro es producto de su tesis doctoral de 5 años o más, con lo cual pues refiere el esfuerzo y la dedicación detrás de esta publicación, ¿no? Entonces, bueno, simplemente Lorena, enhorabuena por este libro. Espero y auguro que sea el primero de muchos otros más.
Y desde luego también, pues bienvenida a tu casa, ¿no? Que estás aquí, que aunque eres de la UAM Iztapalapa, pero desde luego la propia universidad es ya tu casa. Entonces, bienvenida nuevamente y qué mejor regreso que con un libro, ¿verdad? Entonces, también gracias por ser un ejemplo para los estudiantes que se encuentran aquí, que espero que lo tomen como referencia. Pues te dejo el uso de la voz, Lorena. Muchísimas gracias, doctora Cristina, por la presentación tan generosa y también por la invitación a la UAM a presentar este libro, que en efecto fue producto de mi tesis, que es, digamos, la investigación de más largo alcance que he desarrollado profesionalmente. Pues yo feliz de recibir los comentarios de destacadas colegas, la doctora Mariana, la doctora Jessica. Es para mí un honor aprender de ustedes y por supuesto, aunque ya está publicado el libro, continúo con esta investigación y tomo en cuenta pues todas sus observaciones y todos sus comentarios. Y precisamente con eso quisiera comenzar mi intervención, señalando la relación que hay entre esta investigación que desde un punto de vista del derecho evalúa la reforma constitucional de paridad de género de 2014 y que desde un punto de vista de las ciencias sociales explica la relación que hay entre la representación descriptiva y sustantiva, es decir, explica el impacto de una reforma constitucional, una reforma electoral que garantizó el incremento de la representación descriptiva de las mujeres. ¿Y qué impacto tiene eso en la aprobación de decretos? Es decir, la representación sustantiva. Entonces, para quienes no están muy familiarizados con los términos, la representación descriptiva referiría precisamente a la presencia de las mujeres en estos espacios de poder, de acuerdo con el marco teórico de Hannah Pitkin. Y la representación sustantiva hace alusión a qué hacen las mujeres, qué hacen las legislaturas una vez que están en el cargo, es decir, qué sucede con la agenda de este grupo tan diverso que son las mujeres, ¿no? ¿Qué sucede con esa agenda una vez que las mujeres ya están ejerciendo los cargos públicos? Entonces, pues tiene estas dos vertientes, desde el derecho y desde las ciencias sociales. También me gustaría, respondiendo a los comentarios de la doctora Mariana, señalar una de las características de esta investigación es que parte de la información a partir de la que se construyeron las bases de datos, también hice solicitudes de información al instituto, al INAI. Y entonces, pues también me gustaría poner sobre la mesa cómo esta institución también nos hizo posible a muchas investigaciones obtener datos, una gran cantidad de datos que de otra manera hubiera sido muy difícil hacerlo. Entonces, ustedes van a poder ver en las referencias todas estas solicitudes de información que se hicieron. Por supuesto, también se consultó la fuente primaria, que son los congresos locales, pero como bien dijo la doctora Jessica, son 64 legislaturas, una antes de la reforma de paridad de 2014, una legislatura después de la paridad de 2014, y a veces lo que sucedía con los congresos locales era que desechaban toda la información de la legislatura anterior y solamente tenían la de la legislatura presente. Entonces, por eso una institución como el INAI pues fue facilitadora para que esa información previa que sí tenían los congresos pues pudieran proporcionármela a través de esas solicitudes de información, ¿no? Bueno, esto respecto de ese punto que comentó la doctora Mariana. Otro punto que comentó, que manejo en este libro en el primer capítulo, es un punto de vista de la representación, un estudio de la representación desde el punto de vista de los consensos. Lo que exploro en este libro es que las mujeres han podido avanzar la agenda de género a través de la colaboración entre ellas, a pesar de que sean de diferentes grupos parlamentarios, a pesar de que sean de partidos minoritarios, a pesar de que tienen barreras institucionales como por ejemplo que en la mayoría de los casos no son coordinadoras de grupos parlamentarios. Frente a todos esos obstáculos institucionales, algunos formales, algunos otros informales, algunos políticos, otros institucionales, frente a todos esos obstáculos, las mujeres aún así han podido
contribuido a hacer avanzar la agenda de género. ¿Y cómo lo han logrado? Pues lo han logrado con la colaboración entre ellas. Esa colaboración en la política tradicional estaba reservada casi exclusivamente a los coordinadores de los grupos parlamentarios, que generalmente son hombres. Los coordinadores son los que hablaban, negociaban, se reunían con legisladores de otros grupos parlamentarios, de otros partidos, y hacían acuerdos. Las mujeres, sin ocupar esa posición de liderazgo, porque generalmente la eligen los líderes de los partidos políticos y generalmente no eligen a mujeres, pese a ello, colaborando entre ellas, lograron consensos respecto de ciertos temas de la agenda de género para promoverlos conjuntamente, cada una en su grupo parlamentario, haciendo que incluso los hombres de sus propios grupos parlamentarios tuvieran un costo político mucho más alto por oponerse a estas reformas. Y eso lo observamos empíricamente, es decir, y se documenta en este tipo de textos como cuando suben las propuestas legislativas es porque ya tienen todos los consensos y se aprueban por unanimidad. Se aprueban por unanimidad, es decir, ya no hay ni un solo diputado, ni un solo senador que quiera un video subiendo a tribuna oponiéndose, por ejemplo, a la reforma constitucional de paridad de género de 2019. Y esto se documenta, por supuesto, en el libro para legislaturas subnacionales, en las entidades federativas, pero nos permite también entender lo que está viviendo este país en materia de inclusión de mujeres en todos los espacios de poder. Los hombres, los legisladores, ya no quieren tener esos videos oponiéndose, pese a que presentan a veces reservas legislativas porque quieren modificar ciertos artículos. Al final, cuando ven esa colaboración de mujeres de todos los partidos políticos, retiran esas reservas. Y eso se ha documentado ya en varias agendas, la paridad de género de 2019, que a diferencia de la de 2014, que era para cargos legislativos, la de 2014 subnacionales y a nivel federal, la del 2019 se amplía a todos los espacios de poder. También por eso me parece muy relevante, digamos, haber documentado lo que pasó con la paridad en legislaturas subnacionales, porque ahora la paridad ya es obligatoria en todos los espacios de poder a partir de la reforma de 2019. El poder ejecutivo, es decir, los gabinetes, las gobernadoras, no tendríamos ahora 13 gobernadoras en funciones, en ejercicio del cargo simultáneamente, si no es por la reforma de paridad de género de 2019. No tendríamos una presidenta si no es por este impulso que ha tenido la inclusión de mujeres en todas las candidaturas y todos los espacios de poder. Entonces, y esta reforma de 2019 no hubiese sido posible si no es por legislaturas paritarias. Y esas legislaturas paritarias, a su vez, fueron posibles por una reforma constitucional de 2014, que es la que se evalúa en este libro. Entonces, de ahí la importancia, como bien señalaba la doctora Jessica, de ahí la importancia de conocer de dónde venimos, porque eso nos permite entender la realidad en la que nos encontramos. México, por supuesto, tiene muchos desafíos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en materia de violencias contra las mujeres, en materia del Sistema Nacional de Cuidados, pero entre todos esos desafíos también ha tenido avances muy importantes que han colocado a México a la vanguardia, al menos de los países de América Latina, a la vanguardia en la adopción de mecanismos formales establecidos en las leyes, ya sea secundarias o incluso en reformas constitucionales como la que refirió la doctora Mariana del 15 de noviembre de este año. A través de estos mecanismos institucionales, pues se ha impulsado esa igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Entonces, pues también es importante conocer esos avances o qué es lo que ha hecho a México que se posicione a la vanguardia en la adopción de estos mecanismos. Ahora, por ejemplo, que pues hay una reforma al Poder Judicial, en este libro se documentan los lineamientos que han usado todas las entidades federativas para garantizar el cumplimiento pleno de la ley, porque una característica de este tema de la representación política de las mujeres es que no ha quedado en letra muerta. Las autoridades
electorales, las autoridades jurisdiccionales, las mujeres activistas, desde el Instituto Nacional Electoral, desde los soples, desde los tribunales, han hecho un activismo muy efectivo para que lo que queda plasmado en la ley se aplique plenamente. Entonces, también por eso se puede ver como una política exitosa, porque no solamente ha quedado plasmada en las leyes, sino que ha logrado transformar la manera en la que se distribuyen las candidaturas y, por tanto, la manera en la que se distribuye el poder entre mujeres y hombres. Es decir, esta promesa del derecho de que al reformar las leyes vas a, digamos, permitir cierta transformación social, pues con el tema de la paridad de género podemos ver que sí se logró. Se estableció en la paridad legislativa en 2014, la paridad en 2019 y ahora tenemos 13 gobernadoras en funciones, una presidenta de la República, todos los congresos locales, todos son paritarios y algunos tienen más mujeres que hombres. La paridad en presidencias municipales es un desafío porque no se llega ni al 30% de presidentas municipales, pero en candidaturas sí se cumple con el 50% de candidaturas de mujeres. Entonces, todavía ahí tenemos desafíos en la explicación en términos de ciencias sociales, pero es una de las políticas más exitosas para lograr transformar pues la vida de las mujeres, esa distribución del poder entre mujeres y hombres. Entonces, otra característica de este libro es que también, como bien señalaba el doctor Culebro al inicio, pone el foco sobre las entidades federativas. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, yo agradezco a todos los estudiantes que están aquí en esta presentación del libro. Lo agradezco, pues además porque en algún momento yo también fui estudiante de la UAM y verlos aquí, pues para mí significa muchísimo. De verdad, muchas gracias. Pero también en términos de los estudios comparados, comparar las 32 entidades subnacionales, la gran diversidad y la gran riqueza que hay en el estudio de las leyes, de la legislación, de lo que está sucediendo en las 32 entidades subnacionales, es, digamos, un ámbito de investigación y un ámbito de exploración que ustedes todavía tienen mucho que aportar ahí. Por supuesto, también en el nivel federal, pero las 32 entidades federativas tienen una riqueza y una diversidad impresionante que pues yo los invito pues a que tengan esto en el radar, ¿no? La importancia de las legislaciones y de estudiar de manera comparada también las 32 entidades federativas. Y para ya ir cerrando, retomo lo que decía Jessica respecto de la parte metodológica. Como ya se refirió previamente, este libro concentra una investigación de doctorado. Para hacer esta investigación tuve pues que elaborar unas bases de datos sobre los decretos aprobados en las 32 entidades federativas en 64 legislaturas, ¿no? El producto emblemático de los congresos locales, que son los decretos aprobados, pues fue un desafío sistematizarlos, tener esas bases de datos limpias, pero digamos, esta era la parte cuantitativa. El diseño en general es un diseño mixto anidado. Mixto significa que una parte es cuantitativa, es decir, se hace un análisis estadístico para saber qué sucedió con las mujeres en las 32 entidades federativas, dónde se estaban aprobando más decretos de género, y esto nos permitió tener una fotografía de las 32 entidades federativas para saber dónde había más representación sustantiva de las mujeres, y hasta ahí llega la parte cuantitativa. Y se complementa esta pregunta de investigación de por qué en algunas legislaturas se aprueban más decretos de género que otras, se complementa con la parte cualitativa, que es el capítulo 4. Cuando ya tenemos la fotografía de dónde hay más representación sustantiva de las mujeres, eso me permitió
elegir mi caso de estudio. Y en el caso de estudio, que fue Oaxaca, pude hacer entrevistas con diputadas de Oaxaca para saber, bueno, sabemos que aquí se aprobó más decreto porque hay más colaboración, eso nos dice la parte cuantitativa del estudio, pero ¿cómo ocurre esa colaboración entre las legisladoras? Y las legisladoras te van desentrañando, por ejemplo, la importancia de pertenecer a la Comisión para la Igualdad de Género, la importancia o todo lo que se puede hacer desde la Comisión para la Igualdad de Género. Si ellas querían presentar una iniciativa, es decir, más bien en Oaxaca, un tema muy relevante era, por ejemplo, el feminicidio. Una legisladora de un grupo minoritario presentó una iniciativa y esta iniciativa pues atrajo la atención de medios de comunicación, de activistas, y le fue muy bien con esa iniciativa. Y aunque era de un grupo minoritario, a las 2, 3 sesiones ya todos los grupos parlamentarios tenían iniciativas de ese mismo tema. Entonces, pues ahí podemos ver cómo, pese a las limitaciones que implica que sea una legisladora, mujer, joven además, y pertenecer a un grupo minoritario, pese a eso se logra que colabore con otras mujeres a partir de un tema que les interesa a todas. Y todos los grupos parlamentarios eventualmente muestran o respaldan esas iniciativas. Y así ir desentrañando a través de entrevistas cómo ocurre esa colaboración, pues fue, digamos, una de las fases más ricas de la investigación. Otra legisladora, por ejemplo, nos decía que ella no era presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, que los estudios tradicionales de representación dicen que si no eres presidenta, si no ocupas la presidencia de esas comisiones, estás muy limitado para, digamos, hacer una transformación política. En las entrevistas una legisladora nos dijo, no, yo era integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, pero yo tomaba el teléfono para hablar con el fiscal de un tema de la agenda de género que era muy relevante en la entidad, y decía, soy integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, y me tomaba la llamada. O yo hablaba con los medios de comunicación y les decía, soy integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, voy a dar una conferencia de prensa sobre tal tema, y ahí estaban los medios de comunicación atendiendo la conferencia de prensa. Y esa conferencia de prensa era capital político porque retomaban el tema, y entonces todas las demás legisladoras tenían incentivos para también pronunciarse sobre el tema. Y esos incentivos políticos, pues lo que reflejan es que las legisladoras, a fin de cuentas, también son legisladoras estratégicas, y esta colaboración es estratégica. Colaboran estratégicamente para influir en la agenda de las mujeres. Entonces, pues esa es una enseñanza que me parece que nos ayuda mucho a comprender qué está sucediendo actualmente, por ejemplo, con las reformas que se están aprobando en el Congreso de la Unión, que hay desafíos, por supuesto, hay muchos desafíos, pero identificar esos desafíos pues también implica ver dónde ya se avanzó para, claro, tener más claro los matices de dónde es urgente o dónde todavía hay pendientes en alguna materia, ¿no? Entonces, con eso cierro mi intervención diciendo que pese a que este libro o la recopilación de datos cerró en 2018, sin embargo, hay muchos elementos que nos permitirían comprender lo que está sucediendo actualmente, entender qué está pasando en México con la representación sustantiva de las mujeres, con la representación descriptiva, y pues les agradezco muchísimo su presencia en esta mañana. Gracias. Gracias, Lorena, por venir aquí y presentar tu libro. Y bueno, todos ya advertimos la pasión con la que te desenvuelves y hablas de tu investigación, ¿no? Con el conocimiento y todo el esfuerzo que hay detrás, con lo cual, pues bueno, desde luego también advertimos que es muy importante no solo para a nivel social, sino también para ti como producto de tu investigación. Bueno, pues ya sin más y para no extenderme mucho, simplemente agradecerles a todos que estén aquí por tomarse el tiempo para asistir, y dejo las palabras finales para el doctor Jorge Culebro para que cierre este evento. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Ana Cristina. También además para ir cerrando el evento, y agradecer a la doctora Lorena su
participación, la presentación del libro, el conocimiento que nos ha dado durante estos momentos y agradecerles a todos ustedes, a doctora Ana Cristina, doctora Mariana, doctora Jessica, la organización de este evento, que seguro trae muchos beneficios para todos nosotros aquí en la unidad. Muchas gracias y antes de cerrar, bueno, tenemos unos presentes.